El corazón de la adoración. Hoy estamos en el día número 10 y mira lo que nos dice Romanos 6:13. Entréguense a Dios. Preséntenle todo su ser para propósitos justos. ¿Sí? Entréguense a Dios. Es muy necesario que todos y cada uno de nosotros nos entreguemos al Señor. Es necesario que todos y cada uno de nosotros nos presentemos para el Señor. Pero no es solamente presentarnos, es precisamente entregarnos al Señor. Ese es el corazón de la adoración. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que nos dice la lección del día de hoy. El corazón de la adoración es rendirse, entregarse. La palabra rendición es poco popular. Es tan fea como la palabra sumisión. ¿Cierto o falso? Totalmente cierto, porque ¿a quién le gusta someterse? Hay muchas personas que hoy en día no les gusta someterse. No les gusta la palabra sumisión, es que tienes que ser sumiso ante tu jefe, ante tu patrón, ante tu líder, pero por sobre todo, ante Dios. Tremendo, ¿verdad? Implica derrota y nadie quiere ser un perdedor, ¿verdad? La rendición evoca imágenes desagradables, reconocer la derrota en la batalla, darse por vencido en un juego o ceder frente a un oponente más fuerte. Casi siempre se usa en un contexto negativo. Los delincuentes son atrapados y entregados a las autoridades. Eso es rendirse. Fíjese nomás que nos dice aquí. Los delincuentes son atrapados y son entregados. Pero ¿qué es lo que pasa cuando la autoridad llega en ese momento? Cuando un delincuente, cuando una persona está haciendo algo indebido, el policía, las autoridades llegan y en ese momento diga, alce las manos, arriba las manos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros levantamos nuestras manos o cuando el delincuente o la persona que hizo algo levanta las manos, quiere decir que se está rindiendo. Cuando nosotros, ¿verdad?, llegamos a la iglesia, cuando nosotros estamos en medio de un servicio para Dios, cuando nosotros levantamos las manos, quiere decir que nosotros nos estamos rindiendo a Dios. ¿Sabías esto? Bueno, esto es muy necesario que todos y cada uno de nosotros lo sepamos. Rendirse a Dios es levantar las manos. Decirle, Señor, aquí estoy, me rindo. Señor, aquí estoy, necesito de ti. Y levantar las manos en señal de rendición. Entonces, algo que nosotros necesitamos entender el día de hoy es que la adoración que al Señor le agrada es cuando nosotros nos rendimos. Pero, escúchame bien, rendirse no es solamente de labios. Rendirse es verdaderamente rendirse con todo el corazón. Así que necesitamos aprender y entender que tenemos que rendirnos ante el Señor. La cultura actual de competitividad nos enseña a que nunca debemos darnos por vencidos y que nunca debemos rendirnos. No se oye mucho hablar de rendirse. Si todo se trata de ganar, rendirse es inconcebible. O sea, no puede estar en nuestra mente según el mundo. Preferimos hablar de ganar, triunfar, superar las dificultades y conquistar. Nada de ceder, someternos, obedecer o entregarnos.
¿sí? Eso no puede ser. Desde luego, eso, recordemos, eso es para las personas, para la gente que vive en el mundo, ¿verdad? Y que en determinado momento solamente tratan de agradar a las demás personas. Pero, escúchame bien, nosotros que tratamos de agradar a Dios, necesitamos rendirnos, pero a Él, ¿sí? Pero la entrega a Dios es el corazón de la adoración. Rendirte a Dios es el corazón de la adoración. Entonces, en pocas palabras, si yo quiero adorar a Dios con todo mi corazón, necesito rendirme, ¿sí? Tengo que rendirme para poder adorar a Dios con todo mi ser. Es la respuesta natural al asombroso amor y misericordia de Dios. Nos entregamos a Él no por temor ni por obligación, sino que nos entregamos a Él por amor, ¿sí? Y la palabra nos dice en primera de Juan 4, 9 al 10, porque Él nos amó primero. El apóstol Pablo nos exhorta a entregar nuestra vida a Dios en adoración. Por lo tanto, mis amigos, mediante la inmensa misericordia de Dios hacia nosotros, ofrézcanse a Dios como sacrificio vivo. Ofrézcanse a Dios como sacrificio vivo, dedicados a su servicio y agradables a Él. Esta es la verdadera adoración que deben ofrecer. Entregarnos en un sacrificio vivo, dedicados a su servicio, ¿verdad? Y agradable a Él. Necesitamos agradar a Dios, ¿sí? Como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos en primer lugar creer en Dios, creerle a Dios. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Creerle a Dios es creer en lo que dice su palabra, ¿sí? La verdadera adoración, o sea, agradar a Dios, se da cuando nos entregamos completamente a Dios. La primera y última palabra de este versículo son la misma. Ofrezca. Ofrecer es algo que nosotros necesitamos hacer a Dios. Ofrecerle a Dios todo lo nuestro. Ofrecerte a Dios es la esencia de la adoración. Totalmente. A este acto de entrega personal se le llama de diversas maneras. Consagración, que Jesús sea el Señor de nuestra vida, tomar la cruz, morir al yo, ponerse en manos del Espíritu. Todas y cada una de estas frases quieren decir eso. Lo que importa es lo que se haga, no cómo se le llame. Dios quiere que nuestra vida, toda nuestra vida, toda, el 95% no es suficiente, ¿sí? 95% de nuestra vida no es suficiente. Recuerda que dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice todo. O sea, no puede ser el 95%. Tiene que ser todo. ¿Sí? ¿Entendiste? Todo. Hay 3 obstáculos que bloquean nuestra entrega total a Dios. Fíjate y escúchame muy bien. El temor, el orgullo y la confusión. No nos damos cuenta de cuánto nos ama Dios. Queremos controlar nuestra vida propia y malinterpretamos lo que significa
la entrega. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos entender que hay 3 cosas que bloquean nuestra entrega total. Recuérdalo muy bien. 3 cosas que bloquean nuestra entrega total. Recuerda: temor, orgullo y confusión. Temor, orgullo y confusión. ¿Sí? Necesitas saberlo y reflexionarlo, ¿ok? ¿Puedo confiar en Dios? Esa es una pregunta. La confianza es un ingrediente esencial de la entrega. La confianza es un ingrediente esencial de la entrega. No puedes entregarte a Dios si no confías en Él. No puedes entregarte, pero tampoco puedes confiar en Él hasta que lo conozcas mejor. ¿Sí? Entonces nos dice: ¿cómo sabes que Dios te ama? ¿Tú cómo lo sabes? Él te demuestra su amor de muchas maneras. Te dice que te ama en Salmos 145:9. Nunca te pierde de vista, dice Salmo 139:3. Cuida de todos los detalles de tu vida, dice Mateo 10:30. Te dio la capacidad de disfrutar toda clase de placeres, en 1 Timoteo 6:17. Tiene buenos planes para tu vida, dice Jeremías 29:11. Te perdona, dice Salmos 86:5. Y es cariñoso y paciente contigo, dice Salmos 145:8. Él te ama mucho más de lo que te puedes imaginar. Mucho, mucho, mucho más de lo que te puedes imaginar. Mucho más. ¿Sí? La mayor expresión de su amor es el sacrificio del Hijo de Dios por ti. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, eso dice Romanos 5:8. En que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, ¿qué me está expresando Dios ahí? De que no le importaba que yo fuera un pecador. Él me ama de verdad y por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que Él muriera por mí, para que yo pudiera tener el día de hoy una reconciliación con Él, una amistad con Él, ¿sí? Y que yo pueda tener una eternidad con el Señor. ¿Te das cuenta? Es así de grande, de tremendo, como Dios nos ama. Si quieres saber cuán importante eres para Dios, mira a Cristo con sus brazos extendidos en la cruz, diciéndote: mi amor es así de grande. Prefiero morir a vivir sin ti. ¿Te das cuenta? Prefiero morir a vivir sin ti. Prefiero estar aquí crucificado a estar sin ti. Prefiero que me hayan dado 40 latigazos a vivir sin ti. Prefiero que me hayan puesto una corona de espinas, que me hayan abofeteado, que me hayan arrancado las barbas, a vivir sin ti. Eso es lo que dice Jesús. ¿Hasta dónde te ama el Señor? ¿Te puedes dar cuenta de eso? Un amor incondicional, un amor más allá de nuestra imaginación. Dios no es un esclavizador.
cruel o un explotador que usa la fuerza bruta o nos reprime físicamente para someternos. Él no es así. No intenta doblegar nuestra voluntad. Y cuando nos entregamos a Él, obtenemos libertad, no esclavitud. Cuando nos entregamos completamente a Jesús, descubrimos que no es un tirano, sino un Salvador. No es jefe, sino un hermano. No es dictador, sino un amigo. ¿Te das cuenta? Dios es nuestro amigo. Jesús es nuestro amigo. Pero es un amigo incondicional. Es un amigo que nos ama. Más allá, escúchame, más allá del amigo que tú tienes, que tal vez estudió contigo desde la primaria, desde el kinder. Nos ama mucho más que nuestro hermano menor, que nuestro hermano mayor. Nos ama mucho más que papá, mucho más que mamá. Él nos ama mucho, mucho más allá que cualquier otra persona en este mundo. ¿Sí? Hermoso, ¿verdad? Reconozcamos nuestras limitaciones. El segundo obstáculo para nuestra entrega total es nuestro orgullo. No queremos admitir que somos meras criaturas y que no podemos controlarlo todo. Esa es la tentación más antigua, porque Satanás nos dice, llegarán a ser como Dios. Eso dice en Génesis 3:5. Mucho de nuestro estrés se debe al deseo de controlar todo. La vida es una lucha, pero lo que muchas personas ignoran es que la nuestra, como la de Jacob, es en realidad una lucha con Dios. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Y de ninguna manera podremos ganar esa lucha. No podemos ganar esa lucha. ¿Por qué? Porque no podemos ser más que Dios. ¿Sabes? Algo que dijo Tower, dijo así: muchos aún están confusos, buscando. Apenas hacen pequeños progresos porque todavía no se han rendido del todo. Todavía pretendemos dar órdenes y entrometernos con la obra de Dios en nosotros. Y es una gran verdad. Queremos tener todo en nuestras manos, esa responsabilidad. Queremos tener en nuestras manos el poder para mover, para hacer, para diseñar. Y no podemos. No podemos. No somos Dios, ni nunca lo seremos. Somos seres humanos. Cuando pretendemos ser Dios, acabamos pareciéndonos a Satanás. Y pretendía eso mismo. Aceptamos nuestra humanidad con el intelecto, pero no con las emociones. ¿Sí? Cuando nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones, reaccionamos con irritación, enojo y resentimiento. ¡Wow! Queremos ser más altos o más bajos, más inteligentes, más fuertes, más talentosos, más hermosos y más ricos. ¿Sí? ¿Te suena algo de esto? ¿Algo pasa en medio de tu vida acerca de esto? ¿Qué es lo que quieres el día de hoy? ¿Algo de esto? Queremos tener de todo y hacer cualquier cosa y nos disgustamos cuando eso no ocurre. ¿Sí? Nos disgustamos cuando eso no ocurre. Quiero tener un coche y cuando no ocurre, nos disgustamos. Quiero tener buena ropa y cuando no ocurre,
nos enojamos. ¿Sí? Queremos tener el control de todo. Queremos ser Dios. Nunca podremos hacer. Al darnos cuenta de que Dios dota a otros con las características que no tenemos, respondemos con envidia, celos y autocompasión. Yo no sé si estás reflexionando en todo lo que estás escuchando, pero hoy hay mucho que reflexionar, ¿sí? Lo que significa rendirse. Escucha muy bien. La rendición a Dios no es resignación pasiva, ni fatalismo, ni una excusa para la pereza. No es aceptar el estado actual de las cosas. Todo lo contrario. Es sacrificar nuestra vida y sufrir para cambiar lo que se debe modificar. ¿Sí? Dios suele llamar a las personas consagradas a luchar por Él. La entrega no es para cobardes ni para quienes se dejan pisotear por todo el mundo. ¿Escuchaste? Y te lo voy a repetir. La entrega no es para cobardes. ¿Sí? No es para cobardes, ni para quienes se dejan pisotear por todo el mundo. Tampoco significa dejar de pensar racionalmente. Dios no quiere desperdiciar la mente que te dio. No quiere robots a su servicio. En lugar de reducirla, la entrega potencia a nuestra personalidad. Mira que Lewis señaló: cuanto más dejamos que Dios tome nuestra vida, más verdaderamente nos convertimos en lo que somos, porque Él nos creó. Así de sencillo. Él nos creó, pero la sociedad, ¿verdad?, nos ha transformado. La familia nos ha transformado. Los amigos nos han transformado. Pero cuando nos rendimos a Dios, nos vamos a parecer más a lo que Él hizo en nosotros, a lo que Él quiere que seamos, a lo que Él nos diseñó. ¿Sí? Él inventó todas las distintas personas que hemos sido destinados a ser. Cuando me vuelvo a Cristo, cuando me rindo a su personalidad, recién entonces comienzo a tener mi verdadera personalidad. ¿Sí? Mientras que yo no me rinda a Dios, yo no tengo mi personalidad. Tengo una personalidad conforme al mundo, conforme a mi familia, conforme a los amigos, conforme a la sociedad. Pero cuando yo me rindo, entonces empiezo a descubrir mi verdadero yo, mi verdadera personalidad. Excelente. La entrega se demuestra mejor con la obediencia y la confianza a Dios. Se demuestra con la obediencia y confianza a Dios. Dices: sí, Señor, a cualquier cosa que te pida. ¿Escuchaste? Sí, Señor, a cualquier cosa que Dios te pida. Necesitas perdonar a tu papá. Pero Señor, es que me hizo mucho daño. Es que me maltrató mucho. Es que necesitas perdonar a tu papá. ¿Sabes? Aquí es donde verdaderamente tenemos que demostrar si de verdad nos queremos entregar. Si yo me entrego de verdad, entonces yo tengo que hacer lo que el Señor me
pide, perdona a tu padre y a tu madre. Ok, Señor. Aunque de pequeño me maltrataron, me dijeron, me hicieron, me insultaron, me maldijeron, los voy a perdonar. Y entonces perdonas, y entonces obedeces, y entonces te estás entregando, estás adorando a Dios. Al momento de entregarte, estás adorando a Dios. Al momento de obedecer, estás adorando a Dios. ¡Wow! No lo había entendido. Bueno, ahora es tiempo de que lo entiendas. Pero más que entenderlo, es tiempo de obedecer, de hacerlo. ¿Sí? Decirle no al Señor sería una contradicción. ¿Sí? No podemos llamar Señor a Jesús si nos negamos a obedecerle. No podemos decirle Señor a Dios si nos negamos a obedecerle. Escucha, después de pasar la noche pescando infructuosamente, Simón fue un modelo de entrega cuando Jesús le dijo que intentara de nuevo. Escucha muy bien. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. ¿Qué pasó? En ese momento, Pedro estaba obedeciendo a pesar de que había pasado toda la noche pescando y no obtuvo nada. Él, dentro de su pensamiento, decía: yo sé que no hay pescados aquí, pero voy a obedecer. Porque tú me lo mandas, lo voy a hacer. ¿Sí? En lo natural, nosotros hubiéramos pensado: no lo voy a hacer. Ya me pasé toda la noche y en este momento, ¿tú crees que van a haber peces? No lo voy a hacer. En lo natural. Pero en ese momento en su corazón pasó algo. Y entonces obedeció. ¿Y qué pasó? Bueno, sabemos que en ese momento las redes se llenaron de peces. ¿Sí? Fue un resultado de la obediencia. Bendición. ¿Sí? Solamente obedeció y hubo un resultado a la obediencia. Las personas consagradas obedecen la palabra de Dios, incluso aunque piensen que no tiene sentido. Aunque piensen que no tiene sentido. Hay algunas cosas que de repente vas a decir: pero es que esto no tiene sentido. No importa. ¿Sabes? Lo único que tienes que hacer es obedecer. Eso es todo. Obedecer. Y entonces verás el resultado. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Otro aspecto de una vida completamente consagrada es la confianza. Necesitamos confiar. Abraham siguió la guía de Dios sin saber a dónde lo llevaría. Ana esperó el tiempo perfecto de Dios sin saber cuándo sería. María esperaba un milagro sin saber cómo. José confió en el propósito de Dios sin saber por qué las circunstancias se dieron como se dieron. Todos ellos se entregaron a Dios por completo. Todos ellos se entregaron a Dios por completo.
Así que ahí está el ejemplo para cada uno de nosotros. Entender que necesitamos entregarnos y Dios hará el resto. Puedes saber que te has entregado a Dios cuando dependes de Él para que las cosas resulten bien, en lugar de manipular a los demás, imponer tus ideas y controlar la situación. Uno suelta las riendas y deja que Dios obre. No necesitas estar siempre al control. La Biblia dice que debemos entregarnos al Señor y esperar en Él con paciencia. En lugar de esforzarte más, escucha, en lugar de esforzarte más, confía más. Confía más y espera en Él. También sabes que te has rendido cuando no reaccionas a la crítica ni te apresuras a defenderte. Un corazón rendido se destaca en las relaciones personales. Una vez que nos entregamos a Dios, ya no descalificamos a los demás. ¿Escuchaste? Ya no descalificamos a los demás, no exigimos nuestros derechos y no buscamos nuestro propio bien. No lo buscamos. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control y porque Dios hace todas las cosas perfectas en medio de nuestras vidas y porque cuando pasa algo es porque Dios lo permite. Y en ese momento, entonces nosotros no podemos reaccionar. ¿Por qué? Porque todo está en sus manos. Confianza. ¿Sí? Confianza. Hay mucho que reflexionar. Mucho. El ejemplo supremo de entrega personal es Jesús. La noche antes de su crucifixión, Jesús se entregó al plan de Dios. Escucha muy bien. Oró pidiéndole al Padre que, como todo era posible para él, no le hiciera beber esa copa de sufrimiento, pero que no se hiciera su voluntad, o sea, la voluntad de Jesús, sino la voluntad del Padre. Eso dice Marcos 14:36. ¿Qué quería Jesús? Jesús, como ser humano, no quería sufrir. ¿Escuchaste? Jesús no quería sufrir. Pero, como dice aquí en Marcos 14:36, Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí? Entonces, Jesús oró diciendo, Dios, si pudieras evitarme este dolor, hazlo. Ya había afirmado que todo es posible para Dios, todo. En vez de eso, oró, Dios, si lo mejor para ti es librarme de este sufrimiento, hazlo, por favor. Pero si es para cumplir con tu propósito, yo también lo quiero así. ¿Sí? Había un propósito detrás del sufrimiento. Hay un propósito detrás del sufrimiento. ¿Escuchaste? Hay un propósito detrás del sufrimiento. ¿Por qué estás sufriendo hoy? ¿Qué está pasando en medio de tu vida? Bueno, hay un propósito detrás de ese sufrimiento. ¿Y cuál es ese propósito? La gloria de Dios manifiesta en medio de tu vida. ¿Escuchaste? Precisamente eso pasó con Jesús. La gloria de Dios se manifestó en Jesús después de su sufrimiento y después de su muerte.
El siguiente punto dice las bendiciones de rendirnos. Vamos a ver cuáles son esas bendiciones cuando nosotros nos rendimos. La Biblia no podría ser más clara con respecto a los beneficios que trae una vida completamente entregada a Dios. En primer lugar, experimentamos paz. Job 22:21 nos dice: deja de discutir con Dios. Ponte de acuerdo con Él y por fin tendrás paz y las cosas te irán bien. Eso dice Job 22:21. Y mira, te lo voy a volver a repetir. Deja de discutir con Dios. Ponte de acuerdo con Él y por fin tendrás paz y las cosas te irán bien. ¿Tú quieres que te vaya bien? Bueno, pues entonces ponte de acuerdo con el Señor. Ponte de acuerdo con Dios, como con el amigo cuando tú discutes con él. ¿Sí? Pero en este caso, tú vas a ponerte de acuerdo con Dios. Y entonces, al ponerte de acuerdo con Dios, vas a tener paz. Luego, experimentamos libertad. Primero experimentamos paz y después libertad. Sométanse a los caminos de Dios y serán libres para siempre. Sus mandatos los liberan para vivir abiertamente su libertad, dice Romanos 6:17. Así que es necesario que nosotros procuremos, ¿verdad?, someternos a Dios para que nosotros podamos encontrar primero paz y después libertad. En tercer lugar, experimentamos el poder de Dios en nuestra vida. Primero, paz, libertad y, en tercer lugar, el poder de Dios en nuestras vidas. Cristo puede derrotar las tentaciones persistentes y los problemas fuertes si se los entregamos a Él. ¿Sí? Es necesario entregárselo a Él. Cuando Josué está próximo a la batalla más grande de su vida, se encontró con Dios. Se postró en adoración y se puso a sus órdenes, sometiéndole sus planes. Esa entrega le permitió una victoria imponente sobre Jericó. Esta es la paradoja. La victoria viene de rendirse. La victoria viene de rendirse. ¿Quieres tener victoria? Primero tienes que rendirte. ¿Quieres tener victoria? Necesitas entregarte. Necesitas rendirte. La entrega no nos debilita, ¿escuchaste? Nos fortalece. Eso es lo que hace la entrega. No nos debilita, nos fortalece. Pero eso sucede en Dios. ¿Sí? Así que cuando nos entregamos a Dios, no tenemos por qué temer o rendirnos nada más. William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, dijo: la grandeza del poder de un hombre es el grado de su consagración. ¿Escuchaste? La grandeza del poder de un hombre es el grado de su consagración. Así que, ¿cuán consagrado estás? ¿O cuán consagrado quieres estar? Eso ya depende de ti. Dios usa a las personas consagradas. Dios eligió a María para ser la madre de Jesús. No porque fuera talentosa, o rica, o hermosa,
sino porque era una persona completamente consagrada a Él. Cuando el ángel le explicó el plan difícil de creer de parte de Dios, ella con calma le respondió que era la sierva del Señor y que estaba dispuesta a aceptar lo que Él quisiera. Eso dice Lucas 1:38. No hay nada más poderoso que una vida consagrada, puesta en las manos de Dios. Así que debemos someternos completamente a Dios, y eso lo vemos en Santiago 4:7. Someternos a Dios es lo mejor que podemos hacer. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de vivir? Al fin y al cabo, todos acabaremos rindiéndonos a algo o a alguien. Siempre vamos a rendirnos a algo o a alguien. Si no nos entregamos a Dios, nos entregaremos a las opiniones o expectativas de otros, al dinero, al resentimiento, al temor o a nuestro propio orgullo, a nuestro deseo, a nuestro ego. Dios nos diseñó para adorarlo. Si no lo hacemos, creamos otras cosas. O sea, ¿cómo qué? Mira, en la vida, como lo acabamos de escuchar, nosotros todos nos vamos a rendir a algo o a alguien. La pregunta en este momento para ti es: ¿a quién te has rendido? ¿A quién? A lo mejor puede ser a mamá, a lo mejor puede ser al abuelo, a lo mejor puede ser al trabajo. Quien tenga más de ti, o sea, en quien pienses más, en quien estés más fijado, es en quien estás entregado. ¿Sí? O sea, puede ser a tu esposa, porque tal vez estás pensando en tu esposa todo el día. Puede ser a uno de tus hijos, porque es uno de tus hijos en quien piensas todo el día, o mucho de lo que es en el día. Entonces, estás entregado a él o a ella. ¿Sí? Y escucha muy bien. Cuando nosotros, y quiero por favor que lo hagas con todo tu corazón, cuando nosotros amamos más a la esposa, al esposo, al hijo, a papá o a mamá más que a Dios, escucha bien, eso se convierte en idolatría. ¿Escuchaste? Eso es idolatría. ¿Por qué? Y escucha por favor muy bien. ¿Por qué es idolatría? Porque recuerda, el primer mandamiento te dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero si todo tu corazón no lo tiene Dios, lo tiene alguien más. ¿Estás entendiendo? Y en este caso, si alguien más es tu esposa, tu esposo, o lo que dijimos, uno de tus hijos, tu papá, tu mamá, lo que sea, entonces Dios no está ocupando el primer lugar, lo está ocupando esa persona. Y entonces, por eso se convierte en idolatría. ¿Te das cuenta? Y eso no es agradable para Dios. Eso ya viene siendo parte de una maldición. ¿Por qué? Porque hice a un lado a Dios para poner a aquella persona. O sea, mi corazón le debe de pertenecer a Dios. Todo. ¿Sí? Entonces, es un altar que Dios tiene
en mi corazón porque le pertenece a Él. Pero cuando yo quito a Dios de mi corazón y lo llevo para otro lado y pongo a mi esposa, ¿te das cuenta? Entonces este altar ya no le pertenece a Dios, le pertenece a mi esposa, le pertenece al abuelo o le pertenece al hijo. ¿Sí estás entendiendo? Por eso es necesario de que hoy entiendas de que Dios debe ser totalmente en tu corazón y en todo tu ser. Necesitas amar a Dios con todo tu ser. Necesitas adorar a Dios con todo tu ser. Necesitas entregarle a Dios todo tu ser. ¿Sí? Y ahí es en donde tenemos que procurar entonces. Somos libres de elegir a quienes nos rendimos, pero no podremos librarnos de las consecuencias de esa elección. Stanley Jones dijo, si uno no se entrega a Cristo, se entrega al caos. O sea que si no entregas tu corazón a Dios, si tú no le dices a Jesús, Jesús, yo quiero que tú seas mi Señor y Salvador personal a partir de hoy, y que tu corazón le pertenezcan a Cristo, entonces va a haber un caos en medio de tu vida. Pregunta, hoy en día, ¿es un caos tu vida? Si es un caos tu vida, es porque tu corazón no le pertenece a Dios, no le pertenece a Jesús. Es necesario que entiendas. Entregarse no es la mejor manera de vivir, es la única manera de vivir. Ninguna otra cosa da resultado. Cualquiera o cualquier otro enfoque conduce a la frustración, decepción y destrucción propia. En la versión, Reina Valera de la Biblia, a la entrega se le llama vuestro culto racional. Eso dice Romanos 12:1. Y una versión en inglés la traduce como la manera más sensata de servir a Dios, dice Romanos 12:1. O sea, que la entrega, nuestra entrega, es la mejor y más sensata manera de servir a Dios. Entregar nuestra vida no es un impulso emocional insensato, sino una acción inteligente y racional. El acto más responsable y sensato que podemos hacer con nuestra vida. El apóstol Pablo lo dijo. Por eso nos empeñamos en agradarle. Eso dice en 2 Corintios 5:9. Tus momentos más sabios serán aquellos cuando le digas a Dios, puede que te consuma años, pero al fin descubrirás que el mayor estorbo a la bendición de Dios en tu vida no son los demás. O sea, no es tu esposa, no es mamá, no son tus hijos, sino yo mismo. Mi propia voluntad, tu propia voluntad, tu orgullo obstinado y tu ambición personal. No podrás cumplir los propósitos que Dios tiene para tu vida mientras vivas concentrado en tus propios planes. Si tú estás terco, necio de seguir con tus planes en tu vida, no vas a poder vivir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que tú te entregues, es que tú adores con tu entrega completa a Dios. Así de sencillo.
Si Dios va a trabajar a fondo contigo, escucha, comenzará con esto. Entrégale todo a Dios. Lo que lamentas de tu pasado, tus problemas del presente, tus ambiciones para el futuro, tus temores, tus sueños, tus debilidades, tus costumbres, tus penas y tus complejos. Todo tienes que entregárselo a Él. Pon a Cristo en el asiento del conductor de tu vida y suelta las riendas. No tengas miedo. Nada que Él tenga bajo control puede quedar a la deriva. Si Cristo tiene el dominio, podrás enfrentarlo todo. Serás como Pablo, el apóstol, que dijo: listo para cualquier cosa y para enfrentarme a cualquier circunstancia, gracias a aquel que me infunde la fuerza interior. O sea, soy autosuficiente en la suficiencia de Cristo. Eso dice Filipenses 4:13. ¿Sí? Una advertencia. Cuando decimos tener una vida enteramente consagrada, escucha, esta decisión será puesta a prueba. A veces implicará realizar tareas inconvenientes. ¿Escuchaste? Nada gratas, costosas o aparentemente imposibles. Varias veces implicará ir en contra de lo que deseas hacer. ¿Sí? A veces no vas a querer hacer, pero si tú ya eres una persona consagrada, vas a tener que hacer. ¿Sí? Ya no hay vuelta de hoja. Uno de los líderes cristianos más grandes del siglo XX fue Bill Bright, el fundador de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. ¿Sí? Gracias al personal de la Cruzada en todo el mundo, al folleto de las 4 leyes espirituales y a la película Jesús, vista por más de 1,000 millones de espectadores, más de 150 millones de personas han aceptado a Cristo y pasarán la eternidad en el cielo. En una ocasión le pregunté a Bill: ¿por qué ha usado Dios tu vida y te ha bendecido tanto? Me contestó: cuando era joven, hice un contrato con Dios. Lo escribí y firmé. De mi puño y letra. A partir de hoy, soy esclavo de Jesucristo. Eso es lo que escribió Bill Bright. Soy esclavo de Jesucristo. Se dedicó a Él. ¿Alguna vez has firmado un contrato como ese con Dios? Está tremendo, ¿verdad? ¿O todavía estás discutiendo y luchando con Dios acerca del derecho que Él tiene de hacer con tu vida lo que le plazca? Llegó el momento para que te rindas a Dios, a su gracia, a su amor y a su sabiduría. Es el tiempo. Día 10, pensando en mi propósito. Hoy vamos a tener el punto de reflexión que dice: el corazón de la adoración es la rendición y la entrega. Versículo para recordar.
Entréguense por completo a Dios para sus buenos propósitos, dice Romanos 6:13. Y la pregunta para considerar: ¿hay alguna parte de mi vida que no le haya entregado a Dios? ¿Hay alguna parte de mi vida que aún estoy escondiendo? ¿Hay alguna parte de mi vida que todavía me rehúso a entregárselo al Señor? Hoy es el tiempo. Es el tiempo de entregarle todo. Recuerda tus penas, tus miedos, tus complejos, tus tristezas, tus heridas. Es el tiempo de entregarle al Señor todo aquello que no te hace bien y por el contrario está allá y que hace un muro de división con el Señor. ¿Por qué? Porque es necesario que todo eso se lo entreguemos al Señor, rendirnos ante su presencia. Y hoy es el día. ¿Estás dispuesto? Solamente díselo. Solamente pídeselo. Nada más cierra los ojos y díselo. Señor, hoy entiendo, hoy comprendo que necesito adorarte y quiero hacerlo con todo mi corazón, con todo mi ser. Te entrego, Señor, hoy aquello que guardé por tantos años y que hoy te lo doy para que asimismo tú puedas tomar mi corazón, este corazón que hasta el día de hoy ha estado herido, ha estado enojado, ha estado amargado, pero que hoy decido entregártelo a ti para que tú hagas la obra en mí. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. Gracias porque hoy has tomado, Señor, todo aquello que no me pertenece y que te pertenece a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, solamente me queda decirte: el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti hoy y siempre. Bendiciones.